Buenos días, les saluda Fernando Chandubi Petit, docente de la unidad didáctica Creatividad e Innovación. Bien, el día de hoy, continuando con las temáticas de los contenidos en el sílabus, vamos a desarrollar el tema de las características de la persona creativa y las características de las organizaciones creativas. En primer lugar, vamos a ver lo concerniente a las características de las personas creativas, un preámbulo y cuáles son estas características que identifican particularmente a las personas que tienen un pensamiento creativo. Bien, como es tradicional, inicio con una frase, con un video al respecto. Les pido siempre su comentario, su percepción, su opinión, su cognición respecto a lo visualizado. En esta ocasión tenemos ahí ese pensamiento, esa frase. Creatividad es pensar en nuevas ideas. Innovación es hacer cosas nuevas. ¿Quién quiere dar su opinión? ¿Qué podemos extraer de este pensamiento, de esta frase? ¿Qué podemos extraer aquí? Vinculado con la unidad didáctica. Justamente creatividad e innovación. ¿Quién quiere participar? ¿Quién me puede dar su comentario, su opinión, su cognición respecto a este pensamiento? Yo, profe, ¿me escucha? Sí, correcto. Bueno, yo Natalie. entiendo por la oración, nos dice, la creatividad es pensar en nuevas ideas, innovación y hacer cosas nuevas. Eso quiere decir que nosotros al momento de pensar, de imaginar, podemos crear cosas nuevas, nuevos proyectos, nuevas ideas que nos pueden llegar a hacer nuevos objetos, a nuevos planes, nuevas maneras de que ya sea un negocio, un trabajo o algo que podamos lanzar al mercado sea algo muy bueno y beneficioso para mí y para los demás. Muy bien, por supuesto que sí, Natalie. Entonces, claro, la creatividad nos lleva a tener muchas ideas, pero esas ideas no deben de quedar ahí, sino que se deben aterrizar ¿en qué? En innovación. Por lo tanto, estas ideas de la creatividad yo las llevo luego a la innovación, que es hacer cosas nuevas, producto de estas nuevas ideas. Muy bien, Natalie. ¿Alguien más quiere dar su percepción, su opinión, su comentario? Bien, entonces lo que podemos extraer, ¿no? Creatividad, pensar nuevas ideas. Ideas innovadoras. Ideas que se puedan luego aterrizar, llevar a cabo, efectuarlo en procesos de innovación. Por eso es que dice, creatividad es pensar nuevas ideas, innovación es hacer cosas nuevas. Esas nuevas ideas las llevo, las aterrizo, las ejecuto, y eso es innovación. Si es aceptado por el mercado, ¿no? Bien, vamos a iniciar entonces. ¿Qué decimos de las personas creativas? Generalmente son aquellas que son capaces, ¿no?, de descubrir nuevas formas de darle solución a una determinada problemática o incluso de plantear el problema, ¿no? Porque hay que saber, también ser creativos, de determinar, plantear cuál es el problema. Porque muchas veces estamos cerrados en el planteamiento del problema. Ese no es el problema. Y también a eso nos ayuda las personas creativas. Y luego, una vez que se ha planteado bien el problema, ¿cuál es la solución más adecuada, más eficiente, más eficaz para ese problema? Utilizando pues algo ilógico,
algo no convencional, que aparentemente vemos cuando utilizamos las herramientas, las técnicas diversas que hay para la creatividad. Algunas parecen disparatadas, ¿no? Las ideas. De eso se trata, pues estas personas tienen esas ideas que aparentemente son disparatadas, ilógicas, pero al final resulta muchos procesos de innovación de esta creatividad. Entonces son personas que tienen esta particularidad, se distinguen por su habilidad para adaptarse a todo tipo de situaciones. Entonces no ven la situación como como un problema. O sea, no lo ven que la situación estamos en una situación, digamos, de crisis, pero ellos no lo ven como crisis. Lo ven más bien como una oportunidad. Dentro de esa crisis, ¿qué oportunidad existe? Tal como hemos visto que es una particularidad también del emprendedor, ¿no? El emprendedor, de hecho, es una persona que es creativa. Donde otros ven problemas, él ve oportunidades. Igual acá el creativo, la persona creativa, en la crisis ve oportunidades. Y es creativo de cómo sacarle provecho a estas crisis. Entonces utilizan un pensamiento divergente. Las personas creativas más utilizan el hemisferio derecho del cerebro. Son personas de pensamiento divergente. Son personas que son más visuales. Y es por ello que tienen esta facilidad para ser creativos. En cambio, las personas que más utilizamos el hemisferio izquierdo somos más lógicos. No somos tan creativos. Pero la persona que es creativa utiliza más el hemisferio derecho, pero también utiliza el hemisferio izquierdo. Y ahí se completa el proceso de creatividad, ¿no? Entonces, vemos que son capaces de pensar y actuar basándose en una diversidad de lógicas. Lo que a otros les parece ilógico, a ellos les tiene bastante lógica, porque ven más allá. Y eso lo puede aplicar en diferentes contextos, diferentes ámbitos, partiendo del foco de la idea principal del objetivo sobre el cual se quiere ser creativo. Entonces, vemos algunas características, ¿no? Tienen una gran energía física. Son personas que tienen esta energía, ¿no? Que la derrochan en el desarrollo de las tareas que emprenden. Son personas persistentes, que no están contentos hasta no concluir la tarea que se han propuesto. Tienen un alto cociente intelectual, ¿no? Pero a la vez pueden mostrar signos de ingenuidad e incluso algo de inmadurez. Pero esto es su particularidad especial de las personas que son creativas. Muchas veces, a veces como se les puede dar incluso como personas irresponsables, que más les gusta andar, todo tomarlo a juego, ¿no? Pero eso es una percepción equivocada, porque estas personas son disciplinadas y son muy responsables. Pero a veces se tiene esa percepción equivocada por su conducta algo ingenua, ¿no? O inmadura. Entonces se puede pensar, pero no es así. Tienen una gran capacidad de abstracción e imaginación, imaginan todo en su mente
lo realizan esta abstracción, esta imaginación gráficamente. Lo grafican para crear novedades que se puedan aplicar en un determinado contexto. Buscando solución o buscando alguna mejora, alguna innovación. Muestran tendencias opuestas a la introversión y a la extroversión, ¿no? No son ni introvertidos, pero tampoco el otro extremo, extrovertidos. Son personas equilibradas, están en el centro entre la introversión y la extroversión o extraversión. Porque sabemos que las personas introvertidas no les gusta trabajar en equipo. Y hay personas que son creativas, que tienen algo de introversión, pero mantienen siempre un equilibrio. Por ejemplo, los introvertidos no les gusta trabajar en equipo. Se sienten cómodos cuando están solos. Se renuevan de energía estando solos. En lo contrario de los extrovertidos, ¿no? Les gusta trabajar en equipo, se sienten a gusto rodeado de personas, y se recargan de energía en actividades donde intervienen otras personas. Lo contrario, introversión, extroversión o extraversión. Entonces, la persona creativa especialmente está en el centro, ¿no? Un equilibrio. Pero no quiere decir que a veces tenga unos rastros, algo más de introversión, porque hay personas muy creativas que tienen algo más de introversión. Pero no posible, no son ni tan introvertidos ni tan extrovertidos. Mantienen un equilibrio. Son personas dominantes en el sentido de su personalidad, una marcada personalidad. Un temperamento. Un marcado temperamento. Un carácter adecuado, pero un temperamento dominante, que es lo que principal de su personalidad. Pero tienen, ¿el creativo qué es? ¿Qué es la particularidad que tiene el creativo? Es bien sensible. Es muy sensible a aspectos del entorno, ¿no? A la situación del entorno. Y esa sensibilidad es la que les permite en un determinado momento, en los determinados momentos, ser creativo. Son personas dominantes, con una marcada personalidad, pero una sensibilidad superior a los demás. Son muy sensibles. Se ven afectados por situaciones que pasan en el entorno. Pero eso a la vez les permite motivar, generar su creatividad. Y otra característica es que les gusta asumir riesgos y a ir en contra de lo establecido, ¿no? Porque el creativo es así. Porque lo establecido muchas veces nos limita. Entonces, las cosas se hacen así en la empresa, tenemos resultados así, y eso es una limitación. Y el creativo, el aspecto de la rebeldía es que va en contra, o sea, va en contra de lo que está establecido, pero no como una especie de indisciplina, sino que se sale de estos parámetros, porque limita la creatividad. Y justamente esto depende ya como vamos a ver aquí, de las características de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones hay algunas que les gusta, dentro de su cultura, asumir riesgos.
Les gusta salir del status quo, que es lo que está aquí. Correr riesgos y a la rebeldía salirse del status quo. O sea, lo que dice, se hace así y así se hace, nada más. No. El creativo no. No quiere decir que es disciplinado, porque se hace así, te limita. Porque así se ha hecho siempre y así tenemos resultados en el mercado, te limita. Entonces tiene como su característica esa particularidad. Y entonces cuando la organización tiene en su cultura también, le gusta asumir riesgos, que los trabajadores tengan iniciativa, pues va a convocar personas que tengan como característica lo mismo, porque eso es lo que busca, ¿no? Son apasionados en todo lo que realizan, especialmente en el trabajo, ponen la pasión de por medio. Porque sin pasión no logramos hacer nada. Y esa pasión viene por la motivación, ¿no? Por eso es que hay que, dice, realizar valoraciones objetivas del avance, porque eso te va a motivar que ya estás llegando a la meta. Ser apasionados. Todo lo que nosotros realizamos con pasión, lo vamos a culminar bien. Ser apasionado. Así como cuando te enamoras, sí, acá enamórate de lo que estás realizando, de tu tarea. Enamórate del estudio. Enamórate del trabajo. Enamórate de las tareas del hogar. Hazlo con pasión y lo vas a hacer con alegría y lo vas a hacer bien. Y entonces el creativo tiene esa particularidad. Todo lo realiza con pasión. Pero realiza, dice, valorizaciones objetivas, ¿no? Entonces yo, para ver el avance, cómo estoy avanzando, ya me falta poco para llegar a la meta, porque tampoco es que no voy a realizar estas valorizaciones. La excitación y el disfrute de descubrir cosas nuevas, ¿no? Disfruta al descubrir cosas nuevas. Para él es algo estimulante. Pero muchas veces esta nace del desasosiego, perdón, de no dar con el resultado esperado, ¿no? Cuando no encuentra la solución. Entonces está excitado, está estimulado y quiere ser más creativo para encontrar la solución a un determinado problema o ser innovador en algo. Otras características: flexibilidad mental y la predisposición para el cambio. Entonces, esta flexibilidad le permite dar diversas respuestas, ¿no? Modifica las ideas y supera la rigidez. Muchas veces la rigidez te detiene, te limita. Es algo rígido, ¿no? Como una pared, es algo rígida. En cambio, un alambre es flexible, tú lo puedes doblar, lo puedes adaptar. Acá tiene este tipo de pensamiento, una flexibilidad mental creativo, donde ese alambre lo puede adaptar a lo que él está buscando. La fluidez tiene la capacidad de ser productivos, de que estas ideas creativas sean fluidas, con un gran número de respuestas o alternativas a los problemas. Y para ello, pues, hace uso de técnicas, no sé si con usted ya ha hecho esa clase, esa sesión, o más adelante, creo que la próxima, vamos a ver unas diversas técnicas para ser creativo. Igual acá. Entonces va a ser una vorágine, una fluidez de ideas.
De tal manera que somos más productivos en ese aspecto. La persistencia, esto iba con la primera característica que hemos visto anteriormente, ¿no? Son persistentes hasta terminar la labor que han iniciado, la labor que se les ha encomendado. Persisten. Dice, persiste y triunfarás y lo lograrás. No se desanima, ¿no? Vemos ahí muchos ejemplos. Para inventar la bombilla eléctrica, en el 5000 intento, tuvo éxito. Imagínate, no se desanimó en el 1, en el 2, ni en el 1000. Persistió. Persistió. Y eso es una de las características de las personas creativas. Son persistentes hasta lograr lo que se han propuesto en cuanto a soluciones, en cuanto a innovaciones. Otra característica, su curiosidad, ¿no? Como los investigadores, los científicos, porque acá los científicos tienen estas particularidades también, muchas de estas características. Ellos son creativos. Vemos ahí, hemos tenido bastantes ejemplos, tenemos también de artistas que son muy creativos, pintores, poetas, etcétera, ¿no? La curiosidad, son personas que buscan información y sensaciones del mundo que les rodea, ¿no? Y esos fenómenos ahí están, y si le buscamos dar respuesta a esos fenómenos, tal como los científicos, los primeros científicos, ¿no? Y los científicos de ahora, que hay fenómenos que no tienen aún respuesta, que suceden en el mundo, que suceden en el entorno. Entonces viene esta curiosidad innata, es una característica innata, de darle respuesta al por qué suceden esos fenómenos. Acá también el creativo, persona creativa, es curioso. Pero una curiosidad que luego la complementa en la búsqueda de información, porque yo puedo ser curioso, pero ahí queda la curiosidad, no pasa nada. Soy curioso y busco información, el por qué se da este fenómeno, el por qué sucede así, y por qué si no lo hago se hace de esta manera, si se cambia esta variable. Y ahí viene, entonces ya vamos a ser más creativos y luego, posteriormente, aterrizar esto en innovación. Y la iniciativa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Son proactivos, pues. No se quedan lo que le dicen, no, esto nomás, hasta aquí, no. Él no tiene límites. Y no quiere decir que sea disciplinado, sino que tiene iniciativa. Pero eso va a depender, como les digo, de la cultura de la organización en la cual tú trabajas. Pero tú puedes tener todas estas características y las puedes utilizar para tu emprendimiento. Porque como yo le reitero siempre, no solo formarse para trabajar en una organización, ya sea privada o pública, sino también para lanzar sus emprendimientos. Entonces mi emprendimiento innovador, soy una persona con iniciativa, un emprendedor. Muchos de los emprendedores tienen estas características. Pero cuando tú trabajas en una organización, hay algunas que más bien castigan la iniciativa. No les gusta que los colaboradores tengan iniciativa. Pero hay otras que sí, como tienen parte de su cultura la iniciativa, y por eso es que buscan colaboradores, convocan a colaboradores y te eligen porque tienes esa iniciativa que ellos están buscando. Porque hay otros que te van a castigar antes. A mí me ha pasado, ¿no? Te castigan la iniciativa, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Mejor ahí me quedo.
incluso en la iniciativa, si no hay éxito en lo que te emprendes, no hay castigo, no hay nada. En cambio, en otras sí. Y eso depende de cada cultura de la organización. Entonces, si te castigan, te matan pues la iniciativa. ¿Ya para qué vas a hacer algo si te van a castigar? Se adelantan, ¿no? O van más allá, son proactivos. Como dicen, cuando tú estás yendo, él ya está de regreso, ya. Como se dice, ¿no? Coloquialmente. Cuando tú estás que vas, él ya está de regreso. ¿Por qué? Porque tuvo iniciativa, porque se adelantó, porque se anticipó, porque es proactivo. Y es una pregunta, ¿no? De entrevista laboral, ¿no? Le van a decir, ¿usted es proactivo? Ahí dígame un ejemplo de cómo fue proactivo en su anterior empleo, ¿no? Te están preguntando, ¿no? Si tienes iniciativa, si te adelantaste, si te anticipaste a los demás. Entonces, tú con la búsqueda de información, como todo viene de la mano, ¿no? La curiosidad, buscas información, entonces sabes lo que puede venir en el futuro. Entonces tú tienes la iniciativa, te adelantas. Te adelantas en aprovechar lo positivo que ves ahí que viene y en defenderte de la amenaza que ves ahí que viene. Y eso, para eso tienes que informarte, pues, ¿no? Van en coherencia con la curiosidad, ¿no? La información. Entonces tú ya sabes lo que te ve. Hay gerentes, yo la vez pasada escuché la entrevista de un gerente de una empresa peruana, que él termina su labor y dice que se queda 4 horas buscando información sobre su negocio. En la computadora nada más. Y busca información, como tiene redes de contactos, se pone en contacto con sus amigos o su competencia también de otros países. Anda buscando información global, 4 horas diarias. Entonces, toda esa información, él ve las tendencias que hay. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un negocio de informática y veo las tendencias que hay en el mundo. Entonces, yo me estoy informando, ¿para qué? Para adelantarme, para anticiparme, para aprovechar lo positivo que se viene, la oportunidad. Y para defenderme de la amenaza. Es igual cuando la información, ¿no? De que esto del COVID, cómo nos afectó luego del conflicto Rusia-Ucrania, cómo nos sigue afectando, porque ahora el mundo es globalizado, pues. Lo que sucede allá te afecta acá. Lo que sucede acá les afecta allá. Es el mundo globalizado. Entonces, cuando vienen los fenómenos naturales, sabemos, o fenómenos sociales, entonces, iniciativa para adelantarse a los posibles problemas que traen esos fenómenos. O quizás algo positivo, pero que aprovechar esa información. Entonces, otra característica de la persona creativa, ¿no? Vamos a visualizar un video. Para complementar esta parte. Los seres humanos somos únicos. Somos capaces de componer canciones, de escribir novelas, de rodar películas, de crear, de inventar nuevas vidas, de soñar ciudades, edificios. De hecho, vivimos en un planeta completamente imaginario, en el que todo lo que nos rodea, incluso la ropa que llevamos o lo que comemos, no es más que el producto final de una idea que surgió de la mente de alguien. Existimos porque imaginamos. Y cuando desenredamos la capacidad de imaginar de nuestras neuronas y la ponemos a trabajar, somos capaces de crear, de avanzar, de tirar adelante nuevos proyectos, de resolver un problema, de afrontar nuevos retos. Aunque a veces nos equivoquemos, porque tropezar a menudo nos conduce a una buena idea. Todos tenemos la capacidad de imaginar y de crear.
Lo que pasa es que la tenemos que desarrollar. Hemos de aprender a ser creativos de la misma forma que tenemos que aprender a leer. Y para ello existen 4 ingredientes básicos. Para empezar, debemos saber escoger bien qué es aquello que más nos motiva, nuestro elemento. Para estos surfistas, por ejemplo, es el surf. Se dedican a él con verdadera pasión, que es el segundo elemento que conforma la creatividad. Porque la creatividad es pasión, y la pasión es el motor que mueve nuestras vidas y el mundo en que vivimos. Están completamente entregados a este deporte. Necesitan practicar y practicar, esforzarse. También disciplina para ir mejorando y controlando su técnica para domar las olas. Y por último, tienen que arriesgar, lanzarse. Aunque en ocasiones salga mal. Porque tras caer muchas veces, saben que lo conseguirán. ¿Y acaso no es eso la creatividad? Bien. Un cortísimo video que hemos observado. Una buena gramática y ortografía. Complementando la creatividad en las personas. Las características de la creatividad. Bien, ¿alguna consulta, alguna inquietud al respecto de lo que hemos desarrollado en esta primera parte? Que aquí vamos a ver ya no de las personas, sino de las organizaciones, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna inquietud? Entonces hemos extraído algunas conclusiones, ¿no? Les pregunto, ¿solamente está limitada la creatividad para unas cuantas personas? ¿O todos podemos ser creativos? Todos, profesor. Todos podemos ser creativos, por supuesto que sí. Es asunto de ponernos en acción, ¿no? ¿Cuál es eso que nos apasiona? A todo hay que darle pasión, ¿no? Hay técnicas que vamos a ver más adelante que nos permiten generar esta creatividad, ¿no? Y luego vamos a hacer ya paulatinamente, como vamos utilizando estas técnicas, pues vamos a ser más hábiles ya en fomentar nuestra creatividad. Y como les reitero a ustedes, o el grupo anterior que yo estaba también, les reitero, ¿no? Que esta creatividad no solo se va a utilizar para problemas empresariales. Aquí estamos hablando exclusivamente, claro, de problemas empresariales, de emprendimiento, que siempre yo le digo, no solo para que trabajen en una buena organización, sino para que tengan sus emprendimientos, sino también lo podemos emplear esta creatividad, en asuntos de la comunidad, en problemáticas de la comunidad. Entonces, ¿cómo alguien que les puede capacitar a los demás, ¿no? A los vecinos de esa comunidad para utilizar cualquiera de estas técnicas y encontrar posibles soluciones a una problemática? Porque ahora los pueblos siempre hemos trabajado así organizados. Yo recuerdo que he colaborado antes pues en abrir caminos que no vas a esperar pues que el Estado nos dé todos en lugares donde lamentablemente el Estado está un poco ausente o tarda en llegar. Entonces se necesitan caminos para algo elemental. Por ejemplo, había los caminos para que suba el vehículo llevando el agua potable. Entonces no había un camino que ahí nos vamos a quedar, no. Entonces nos ponemos en acción, ¿no? Para solucionar. Habían los caminos por nosotros mismos, ponernos de acuerdo, organizábamos. Entonces sí podemos utilizar también esta creatividad. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Ahora, tanto que he hablado de la inseguridad, ¿cómo podemos solucionar eso de la inseguridad? ¿No? Y que es un tema que no va a tener solución en corto plazo, ¿no? Se pueden tomar medidas, justamente ideas creativas, medidas de corto plazo, pero eso no es la solución definitiva. La solución definitiva va a llegar en el largo plazo. ¿Y cómo? Como yo siempre les digo, les reitero, hace muchos años, desde que yo me inicié como docente,
ya hace 11 años, que luego antes trabajaba en varios lugares. Entonces, yo siempre les decía a los jóvenes, ¿no? La solución está en ustedes, el problema de la inseguridad. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser padres. Porque el problema de la inseguridad nace en el hogar, cuando se deja a los hijos libremente, ¿no? Donde no se les forma en valores, en disciplina, en la ética, en la moral. Entonces, de ahí, porque alguien que ha sido formado en valores, en ética, en la moral, en tu hogar bien educado, pues tú jamás, por más que no tengas ingresos económicos, te vas a dedicar a robar. Porque cuando lo capturan, ¿qué dice? Ah, no tengo para darle a mis hijos. Y eso no es un pretexto. Más bien ahí viene lo contrario ahí con la característica del creativo, que está relacionado con el emprendedor. Yo tengo una necesidad y como ideas creativas para suplir esas necesidades, pero se van por el camino del mal. Entonces formen a sus hijos con valores, con la moral, con la ética, fórmenlos adecuadamente y jamás, por más situación crítica, se va a dedicar a los actos delictivos, ¿no? Yo con gran esfuerzo, mi familia, también mis primos, que vendían caramelos, cigarrillos, y ahora que son médicos, ya después, ¿no? Médicos y ahorita totalmente ya, imagínate su vida de antes. Y por último no viven en Piura, sino en Lima ya. En Piura tienen una casa cerrada, no vive nadie, ya ellos, médicos, que vendían caramelos, cigarrillos. Y así uno quiere surgir, pero ese problema es de la familia. Que no corriges a los hijos, no los formas en valores, pues duros delincuentes. Y eso está en ustedes, sus hijos, educarlos correctamente. Y por eso viene la creatividad. No tengo necesidad, ¿cómo puedo ser creativo? Ya vienen los emprendedores por necesidad, porque tenemos que el motivo es por necesidad o por oportunidad. En otros países más desarrollados, son emprendedores por oportunidad, porque ven una oportunidad ahí, tienen dinero, tienen recursos, quieren aprovechar esa oportunidad en un emprendimiento propio. En cambio, en nuestro país, emprendedores por necesidad. Hay carencia, necesidades, tienes que tener ingresos económicos, punto, emprendimiento por necesidad. Siendo creativo, siendo persistente, teniendo pasión en lo que haces. Vemos muchos ejemplos. Topitoc, lavacarros, el dueño de Topitoc, miren. Chifles el Ayabaquino vendía frescos en balde en el mercado. Transporte Dora, la señora vendía cositas. Transporte Dora, que en paz descanse la señora Dora. Y así tenemos muchos ejemplos, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel local. Local, Chifles de Ayabaquino, Transporte Dora. Nacional tenemos ahí de Topitoc y tantos otros, ¿no? Y también internacionales. Entonces, ¿por qué? Porque han sido creativos. Aprovechar esa. Y todos podemos ser creativos, todos podemos tener estas características. Ser persistentes. Hacer ejercicio de utilizar los dos hemisferios, ¿no? Para eso buscar información de cómo utilizar los dos hemisferios del cerebro. Tanto el derecho, que es el lado creativo, como el izquierdo, para poder aterrizar esa creatividad en innovación. Bien. Vamos a desarrollar ahora el tema de las características de las organizaciones creativas, ¿no? Que son las sesiones de hoy. Las características de las organizaciones creativas. Justamente estas organizaciones que son creativas lo tienen como parte de su cultura, ¿no? ¿Qué quiere decir la cultura? Son los hábitos, las costumbres de cómo debe ser el comportamiento de las personas que trabajan en esa organización. Eso se establece como la cultura. Por ahí había un video bien interesante, ¿no? De la cultura, no sé si lo tendré aquí a la mano,
para que vean cómo se forma la cultura de las empresas, ¿no? Quizás, como de aquí engarzamos con experiencias, quizás lo busco, y para poder que ustedes visualicen que es bien interesante. Bien atractivo el video. Nosotros somos más visuales, ¿no? Pero el cerebro entiende así, pero hay personas que son más orales, que hay otros que son kinestésicos, ¿no? Que aprenden más haciendo, otros aprenden escuchando y otros visualizando. Bien, vamos a ver características de las organizaciones creativas. Una frase, como siempre, les presento esta frase: la creatividad puede resolver casi cualquier problema. La originalidad derrota al hábito. El acto creativo lo supera todo. ¿Cuál es su comentario? Miren, de la frase. Justamente lo que yo estaba hablando hace un momento, ¿no? Está relacionado a lo que yo estaba hablando. La creatividad puede resolver casi cualquier problema. La originalidad derrota al hábito. El acto creativo lo supera todo. ¿Quién quiere participar? Opinar, dar su comentario. ¿Qué podemos extraer de este pensamiento, de esta frase? ¿Quién quiere participar o invito? Bien, vamos a invitar a Fátima. Fátima, anima. Sí, profesor. Bueno, yo pienso, bueno, lo vemos más o menos así, que ser creativo es de métodos que pueden, más o menos, ir con el problema, solucionarlo. Y bueno, algo creo que ya conocido, es más seguro para solucionarlo. Y la originalidad derrota el hábito. ¿Cómo ves? Yo estaba hablando justamente de esto, relacionado a ese tema, ¿no? La originalidad derrota al hábito. Algunas empresas, ¿no? Todo lo hacen de una misma manera. Entonces ya se convierte en un hábito, en una costumbre. No se salen de esos límites. Y eso pone trabas a la creatividad, ¿no? ¿Te parece? Y se Sí, dice, porque no, la gente a veces prefiere lo ya conocido que lo nuevo a veces. Por exactamente miedo. ahí, o sea, lo original, o sea, es algo nuevo, novedoso. Por eso dice derrota a la costumbre, al hábito, ¿no? Y hay unas empresas que no, sí lo hacemos siempre, así hemos tenido resultados. Pero la originalidad rompe ese parámetro, se sale de esos parámetros. Por eso, y finalmente el acto creativo lo va a superar todo. La creatividad lo supera todo. Bien, gracias, Fátima Nima. Respecto a las características de las organizaciones creativas, ¿no? Hay dos tendencias contrapuestas. ¿Cómo se gestionan las empresas? Una gestión científica con las herramientas que nos brinda la ciencia de la administración, y otra en la que la capacidad de competir de la empresa va a recaer enteramente en la capacidad de improvisación y artística de la empresa, ¿no? Siempre será
estas tendencias. Por eso se dice que la administración es una ciencia, ¿no? Utiliza herramientas tecnológicas, estadísticas y otras, pero también se dice que es un arte. Por eso aquí se habla de artística de la empresa. Una ciencia y un arte la administración, pero es una ciencia, ¿no? Va a depender de la empresa generalmente, pues debe gestionarla como usando lo que la administración indica, la ciencia de la administración. No se debe de improvisar, ¿no? Pero aquí muchas veces entendemos la improvisación como la parte artística de la empresa, como un arte, ¿no? Pero sabemos que no se debe realizar así. Pero aún hay muchas empresas que la gestionan así, andan improvisando. Andan adaptándose. Son reactivos nada más. Son empresas reactivas que se adaptan, improvisan de acuerdo a la situación del momento. Claro que utilizan también algunas herramientas, pero finalmente van a tomar decisiones más basadas en la improvisación, lo cual no es conveniente. Entonces tenemos esos dos tendencias contrapuestas. ¿Cuáles son estas características de la organización creativa? Tienen una orientación y adaptación continua al mercado. ¿Quiénes están en el mercado? ¿Qué tenemos en el mercado? Hay muchas variables, ¿no? Principalmente ahí tenemos los clientes y consumidores. Pero hay otras variables ahí. Tenemos el macroambiente y tenemos el microambiente. Todas las organizaciones tienen esos dos entornos, ese entorno. En el entorno está el macroambiente, donde existen unas variables, y está el microambiente, donde tenemos otras variables. Y la organización, la empresa, tiene que tener en cuenta este entorno. Y cuando decimos el mercado específicamente, tenemos ahí los clientes, los consumidores, tenemos ahí la competencia, tenemos los proveedores y otros elementos, ¿no? Por ejemplo, en el macroambiente tenemos la variable económica. Ahí tenemos, por ejemplo, el tipo de cambio. Tenemos la tasa de interés. Tenemos el fenómeno de la inflación, etcétera, ¿no? Esa es la variable económica. Ustedes dirán, pero ¿eso afecta o no afecta a la empresa? Si una empresa está inmersa en el comercio internacional, el tipo de cambio va a significar mucho. La inflación, ¿cómo no va a afectar a todas las empresas? De hecho, que afecta a todas las empresas. Y estas variables están fuera del control de la organización, pero la empresa, la organización que es creativa, pues no pierde de vista estos cambios del entorno y se adapta, ¿no? Y va aún más allá. Se adelanta. Así como la persona se adelanta, la empresa también se adelanta a estos cambios. Por eso dice, en la medida de lo posible, los provoca y crea su ambiente adecuado. La variable tecnológica. La tecnología que está, ¿cómo yo la puedo implementar para mi empresa? La variable social, los gustos y preferencias, la cultura. La variable del medio ambiente. Y cómo eso incide, cómo puedo yo
ser creativo sobre esas variables. ¿Cómo puedo adelantarme? ¿Cómo puedo yo idear el escenario propicio? ¿Cómo puedo ser creativo y idear ese escenario y que ese sea el escenario en el futuro para la organización? La flexibilidad, una estructura flexible para adaptarse a los cambios, precisamente, esto viene con lo anterior, ¿no? Adaptarse a los cambios del entorno. ¿Cómo entendemos esta flexibilidad? Supongamos que ahora, como ya no es tan rentable el negocio de las academias preuniversitarias, entonces ya no me dedico a hacer una academia preuniversitaria y esa, como es flexible, mi estructura, rápidamente yo puedo girar, ¿no? ¿Qué puedo girar? ¿Hacia dónde? Y ahora ya no voy a hacer academia, sino que puedo poner. Puedo ser un colegio, porque tengo la misma infraestructura prácticamente. Porque igual voy a utilizar aulas, mobiliario. En ese sentido es la flexibilidad. De cómo cambiar para adaptarme al entorno que ha cambiado. Manteniendo una capacidad de respuesta a las necesidades del mercado, ¿no? Rápidamente, ¿cómo puedo ser flexible? Así entendemos esa flexibilidad. En cambio, hay empresas que tienen una estructura rígida, pesada, donde no pueden rápidamente atender las necesidades cambiantes o no pueden adaptarse a los cambios en el entorno, porque son una estructura pesada, rígida. Entonces, la flexibilidad es otra de las características de la organización creativa. El liderazgo participativo transformador. Mire, el estilo de liderazgo es muy importante en todas las organizaciones, en todas las empresas. Y va a depender del estilo de liderazgo de la productividad. Muchas veces depende directamente del estilo de liderazgo, la productividad. ¿Cómo es autocrático? ¿O es democrático, participativo y más aún transformador? Y en todo sentido que se le da el empowerment, como se le llama, para que se permita la toma de decisiones, se extienda a los trabajadores, haciéndoles participar mediante el fomento de la propuesta y considerando sus ideas al respecto. Es un liderazgo participativo, democrático y transformador, ¿no? Cuando es un liderazgo autocrático, autoritario, ¿no? Muchas veces el trabajador antes, en lugar, cuando ve al supervisor, le tiene miedo. Solamente trabaja cuando está el supervisor presente, de ahí no trabaja bien, porque ese estilo no es el adecuado, dependiendo del giro del negocio en la cual se encuentra esa empresa, ¿no? Sobre todo en empresas de servicio, el liderazgo tiene que ser participativo, democrático. En otro tipo de empresas, el liderazgo quizás es autoritario, porque así vamos a tener mejores resultados. Va a depender. Pero hay que saber adaptar ese estilo. El líder, pues no, el líder es el que dirige, es el que motiva, es el que tiene que tener dotes de comunicador también, de motivador. Yo cuando trabajaba, era jovencito, yo tenía a cargo 50, 100 personas en la transformación hidrobiológica, ¿no?
Y en la madrugada, pues, según el reglamento, solamente media hora de descanso. Yo les daba 1 hora. Los motivaba y cumplíamos la meta. Porque en eso del proceso hidrobiológico, los pescados, mariscos, hay que trabajar rápidamente porque si no pierde calidad mientras más permanezca en la línea. Yo les daba 1 hora. Y otras cositas más los motivaba. Cuando trabajé en otra empresa, yo me encargaba con otra persona de preparar café y sándwich. Todos colaborábamos, ¿no? En turno noche. Siempre me gustaba trabajar en turno de amanecida. Iba en cada lugar y yo les llevaba su café y su sándwich. Los motivaba, ¿no? Y un estilo de liderazgo no sancionador, sino educador, transformador. En cambio, he tenido yo jefes que me sancionaban, pero también he tenido jefes que tenían otro estilo de liderazgo. De todo vas a encontrar cuando ya empieces a laborar, ¿no? Entonces, pero lo ideal, la característica de la organización creativa es que sus gerentes tienen ese estilo de liderazgo participativo y transformador. Una estructura ligera, aquí en el sentido de que la jerarquía piramidal no sea un límite, una limitante. Muchas veces la persona que está en el nivel inferior no se puede comunicar con los niveles superiores. Y eso es una limitante. Y una característica de la organización creativa debe ser que se permita esta comunicación fluida en todo nivel, en todo sentido, ¿no? En una comunicación vertical, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Una comunicación horizontal y una comunicación diagonal. Porque no, ¿qué sucede? Que muchas veces no podemos comunicarnos con los niveles superiores. Tenemos que seguir, una ruta establecida. Pero la organización creativa tiene esa ruta establecida, pero también se puede romper esa ruta para no poner limitantes. Entonces yo puedo ir donde el gerente y puedo expresarle mi idea, ¿no? Sin necesidad de primero dársela al supervisor, de repente mi jefe inmediato, porque el jefe inmediato de repente la deja ahí, o de repente el supervisor la va a comentar como si fuera idea suya, tal como ha pasado también siempre, ¿no? Que te roban las ideas. Entonces, ¿y tú qué vas a hacer ya ahí? Entonces de ahí dices tú, no, mejor no tengo ideas, porque si no, otro las asume como propias y yo soy el que las ha propuesto. Entonces, una característica de esta organización es que tú puedes irte al gerente, tú puedes irte al CEO y puedes sacar una cita con él y puedes expresar tus ideas, ¿no? Y eso va a continuación también con la comunicación fluida, ¿no? El flujo de la información, una comunicación abierta, fluida, en todos los niveles, en todo sentido. Otra característica es el compartimiento del conocimiento, ¿no? No monopolizar el acceso al conocimiento, porque eso va a limitar la capacidad de las personas de explotar, ¿no? Debe haber recursos y canales para poder acceder a todo este conocimiento y lo más importante, compartirlo. Para ampliar las posibilidades, porque tienes ese conocimiento, entonces amplías las posibilidades para que aparezcan nuevas ideas. Esto viene con el lado de la
capacitación, pues, ¿no? Y por eso ese es el sentido. Miren, ¿cómo entendemos esto? Como cuando se trata de capacitar, a veces se capacita a los supervisores, ¿ya? La empresa capacita a todos los supervisores. Pero este conocimiento no debe quedar en los supervisores. ¿Qué hace la empresa? Luego, los supervisores tienen que capacitar al resto de trabajadores. O muchas veces envían a capacitación al extranjero, ¿no? A 1 o 2 representantes, y ellos vienen a capacitar luego al resto de trabajadores. Entonces ahí estamos compartiendo el conocimiento a esta nueva información para poder explotarlo ya. Entonces, porque yo quizás he recibido ese conocimiento, yo tengo mi cognición, lo proceso y voy a tener unos resultados, pero la persona que está a mi lado tiene otra cognición y va a obtener otros resultados cuando procese ese conocimiento. Igual la persona que está allá, la persona que está al frente. Cada uno de nosotros tiene una cognición diferente y va a procesar esta información, este conocimiento, y va a obtener resultados diferentes cada uno de nosotros. Eso es lo importante de compartir el conocimiento, ¿no? Y yo lo puedo procesar y hay unos resultados, pero no van a ser los mismos. Quizás la persona que está a mi lado tiene mejores resultados, o el que está al frente, pero podemos juntar todos esos resultados y ahí son las ideas. Y luego seleccionar, ¿no? Es importante eso. Es una de las características de las organizaciones creativas. Luego la tolerancia al fracaso, ¿no? Como yo le mencionaba antes, muchas organizaciones, algunas te castigan, ¿no? Te castigan la iniciativa, te castigan los errores que haces tú cuando intentas algo o los fracasos. Se dice, pues, cada 100 intentos, solamente a veces la estadística dice 3 tienen éxito. 97 son errores, son fracasos. Esta es la prueba y error. Y esto es parte de la cultura que tienen las empresas para favorecer ese proceso. Aprender fallando. A algunos les parecerá inadecuado, ¿no? Pero cuando tú fallas, has aprendido. ¿Quién me puede decir qué has aprendido cuando tú fallas? Por lógica, lo primero, cuando tú fallas, aprendes. ¿Qué aprendes lo primero? ¿Qué has aprendido? Dígame, Fátima. Pues que eso no se debe hacer y buscar otro método que sí funcione. Exactamente, ¿eh? Como por lógica. Entonces ya, cuando fallo, debo buscar otra ruta. Eso ya no lo debo hacer. Tal como el inventor de la bombilla, ¿no? Falló 4.999 veces. Siguió otra ruta hasta que en el 5.000 intentos, ¡zua! Resultado. Pues, aprendo fallando. Como dije, camino se hace al andar. Si no caminas, ¿qué camino vas a hacer? Si no andas. Prueba y error. Y por eso incluso las empresas cuando antes de lanzar antes de lanzar su producto tienen un prototipo de esta innovación. Y lo van a testear, lo van a probar en el mercado. Están probando y luego el feedback de lo que le dicen los clientes va a servir para definir las características del producto o si lo retira o si no lo van a lanzar porque va a ser un fracaso. No lo lanzan al mercado. Porque ya lo han probado. Prueba, error.
igual un producto, un proceso. Igual un emprendedor, ¿no? Un emprendedor que quiere poner el negocio igual, tiene que testear primero. Tiene que probarlo y luego decidir, ¿no? ¿Sigo o lo abandono ese proyecto? Eso es muy importante, ¿no? Que no te castiguen el error, el fracaso, la iniciativa. Y eso es una característica de la organización creativa, ¿no? Tolerancia al fracaso. Sistema de incentivos, algo muy importante. Las características de las personas creativas es la motivación intrínseca. ¿Cuál es la motivación intrínseca? Lo que tienes tú, lo que nace de ti. Es tu motivación intrínseca. Y esas son tus características como persona creativa. Esa motivación intrínseca que ya la traes porque eres una persona creativa, tiene que complementarse con la motivación extrínseca de afuera. La motivación extrínseca que es la de afuera, la que da la organización a través de recompensas, no solo dinero, sino otro tipo de recompensas. Y eso va por el lado de la motivación, pero extrínseca, ¿no? Porque el dinero es un motivador, pero momentáneo. Tú dale dinero a una persona, vas a hacerse ponle pilas para que haga una tarea, pilas, pero en ese momento. Luego ya tienes que seguirle dando más dinero. Vas a ver cómo te tienen de maravilla. Dale dinero. ¿Quieres algo? Dale dinero. Así rápidamente le hacen el favor. O lo que estés buscando, ¿no? Pero acá, como la característica del emprendedor es, tiene su motivación intrínseca, lo que le nace de él, lo que es particular a él, tiene que complementarse con lo que le brinda, con lo que le tiene que brindar la organización, ¿no? No solo en forma de dinero, sino otro tipo de reconocimiento, ¿no? Premios, viajes, o siempre un reconocimiento, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, donde yo trabajaba antes, muchos años ya, ahí nos daban una diploma, ¿no? De reconocimiento. Recuerdo cuando trabajé en una empresa, tuvimos una capacitación y luego la evaluación. Yo terminé en el número 1 en conocimientos y el número 25 en el aspecto físico, ¿no? Porque era una empresa de vigilancia, que yo era su jefe de grupo. Entonces, conocimiento sí, de hecho nadie me ganaba, ¿no? Y en física sí, de más de 100 que eran la zona Piura y Tumbes, yo quedé en el puesto 25, aceptable, ¿no? En el ranking superior ahí, en física. Entonces nos daban ese reconocimiento y una diploma y un distintivo, ¿no? Y eso era motivador, pues. E incluso yo cuando llegué, me enviaron, por ejemplo, a trabajar a Sechura. Yo cuando llegué al centro de salud de Sechura, que yo trabajaba en Exsalud, entonces rápidamente, como estaba capacitado, hice mi análisis de riesgo de esa instalación. Tenía muchísimos puntos vulnerables. Yo hice mi informe, que incluso no tenía, la sala de triaje no tenía cortinas. Ustedes me dirán, pero una cortina, ¿qué tiene que ver con seguridad? La cortina es una barrera de seguridad, una simple cortina. Miren, ¿qué pasaba ahí? Las lunas eran transparentes, ¿no? A 100 metros, tú visualizabas todo ese salón de triaje, que no tenía cortinas.
Entonces, yo puse mis cortinas, tiene pues, todo el estudio, me pusieron cortinas, de salud de la gerencia de Piura, me pusieron contra ventanas, contra puertas, porque la puerta, yo le digo, es puerta de madera, yo la pateo e ingreso. Me pusieron contra fierros a las ventanas, fierros a las puertas, una contrapuerta. Me pusieron cortinas. Hice mi análisis de riesgo. Puntos vulnerables en cuanto a la seguridad de esa infraestructura, de ese local. Entonces, pero esa empresa nos motivaba, pues es una empresa nacional que brinda servicios de salud. Del 20 ya encontrabas tu remuneración, ya estaba en el banco, ya. Nos pagaba antes de que se termine el mes. Nos motivaba. Así muchísimas motivaciones nos daba. Y yo tenía un estilo, yo a quienes tenía a mi cargo, pues como les reitero, yo les daba muchos beneficios, ¿no? En el sentido de que, como les digo, llevaba café, sándwich. Cuando los encontraba dormidos, no los sancionaba. Yo iba supervisando, y en cambio que hay otros jefes de grupo, ¿qué hacían? Cada puesto tiene su cuaderno y anotaban el cuaderno, ¿no? Lo encontré a tal hora, te ponen con lapicero rojo. Yo jamás hice eso. Los educaba primero, los educaba. No son maneras diferentes, ¿no? Entonces, los incentivos son importantes, ¿no? Porque tú ya tienes como emprendedor una motivación intrínseca que nace de ti, que es tu interior, pero tiene que ser complementada por lo que te brinda la organización. Yo motivaba, por ejemplo, ahí los motivaba, a mí me motivaban también, a nosotros nos motivaban con reconocimiento, con dinero no, pero con reconocimiento, que eso es lo más importante, ¿no? Con el reconocimiento del desempeño de tu labor. Incluso nos ponían a tener una revista a nivel nacional y ahí nos mencionaban a veces, ¿no? Entonces yo con orgullo, mira, estoy en la nacional. Y eso es una motivación, pues. Están reconociendo tu trabajo, tu labor. Y eso es característica de la organización que es creativa, pues no te mata la creatividad, ¿no? A ese me pasó una anécdota, no varias, ¿no? Entre esas, una anécdota en Sechura, por ejemplo, que en tiempo de lluvias, ¿no? Estuve ya en el año 97, 98. Entonces, que recuerdo que llovía bárbaros y el techo aligerado, ¿no? Porque solamente era de un piso, pero tenía techo aligerado. Cuando llovía, pues, parecía una cafetera, se colaba el agua por todos sitios. Felizmente que no había ahí, el triaje estaba vacío, más que los equipos los trasladaban, ¿no? de un ambiente en la farmacia. ¿Sí? La farmacia, felizmente que no, estaba bien protegida, no caía el agua. Entonces, pero estaba el equipo de comunicación de radio, un equipo que nos comunicábamos con todo el Perú y con el mundo, incluso yo me comunicaba con varias partes del mundo y con la sede central de Lima, de esta empresa de vigilancia de salud, con la gerencia de salud de Piura, con la gerencia de salud de Lima y de varios otros lugares. Entonces ponían la frecuencia y yo me comunicaba, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que la radio pues se iba a malograrse porque le caía el agua. Entonces esa radio va con un cable y una antena que tiene altura, ¿no? 14 metros más o menos, una torre. Ya yo recuerdo que moví la radio hacia un lugar más seguro y llegaron de Piura y me quisieron sancionar por mover la radio sin autorización, que por qué no había pedido autorización antes. Pero no era de mi compañía, sino era de salud. Yo le expliqué pues el motivo. Le digo, señor, disculpe. Le digo, mientras yo pido la autorización, la radio se malogra. Le cae todo el agua y se malogra. ¿Ya para qué voy a pedir autorización si ya la radio está malograda? Y entendió, y ya no me sancionaron, porque él quería sancionarme. Incluso se molestó que por qué había tomado, había decidido cambiar la radio, era un poquito prepotente, de ahí se le bajaron los humos cuando yo le expliqué.
¿no? No era de mi compañía, era de salud. Para aquí nosotros le brindábamos el servicio. Y luego yo lo ayudé, pues, ¿no? Al ver la torre. Yo me subí a la torre a ver la antena, ¿no? Para complementar el cambio que yo había hecho, porque nada más había movido el equipo y luego lo regresaba porque el cable estaba conectado ahí y tenía que mover todo el cable, entonces ya tuve que subirme a la torre. Ya él me autorizó, pues no, ahí ya hay que hacerlo, dice, hay que mover el cable ya, porque él tenía que ver esos asuntos en salud. Bueno, experiencias, ¿no? Que uno tiene de su trabajo. Bien. Entonces vemos aquí, informa en dos columnas paralelas, ¿no? La empresa que es creativa versus la empresa que no es creativa. La empresa que es creativa tiene una orientación al mercado, que ya expliqué, permanentemente para ver todos los cambios que hay en este entorno. En cambio, la empresa no creativa, una escasa vigilancia del mercado, ¿no? La empresa que es creativa es flexible, la empresa no creativa tiene una rigidez que no le permite adaptarse rápidamente a estos cambios. Tiene un liderazgo participativo y transformador, toma decisiones solamente de los niveles superiores, los de arriba toman decisiones, nada más. No hacemos partícipe a nadie más, ¿no? Que nosotros somos los únicos. Una adaptación continua tiene un miedo, una aversión a lo nuevo, al cambio. En cambio, la empresa creativa se va adaptando continuamente. La otra, miedo, aversión al riesgo, al cambio, a lo nuevo. Acá se comparte el conocimiento. En la no creativa, una escasa cultura corporativa, ¿no? Tolerancia al fracaso y tiene incentivos. Más bien aquí, en la no creativa te castigan, te sancionan el fracaso, el fallo, el error. No te permiten aprender errando. No te permiten fallar. Pues ahí, ¿quién se va a arriesgar? O no, si fallo, no, y me van a sancionar, mejor no. Te matan ahí la iniciativa ya. Por eso depende en gran parte de la cultura de cada organización, ¿no? Todo esto es parte de la cultura. Una comunicación abierta, fluida, en todo sentido. Acá tienen una centralización, ¿no? De conocimiento. Es decir, solamente es una comunicación en un solo sentido. De arriba hacia abajo, nada más. O horizontal también. Pero no permiten una comunicación de abajo hacia arriba. Una estructura ligera, y acá se basa exclusivamente siguiendo la jerarquía. Se sigue esta jerarquía, nada más. Esta es la ruta, no se puede salir de ahí. Otras características, se asume la creatividad como una disciplina, ¿no? Como un proceso de mejora continua, como un modo de pensar de la organización. Se dedica tiempo y atención a practicar el proceso creativo hasta que se logra que forme parte de la cultura, ¿no? Eso es muy importante. Tiene que formar parte de la cultura. Los errores y los fracasos son vistos como una invitación, no como un castigo, sino para mejorar, crecer y especialmente crear. La información de lo que ha funcionado en el pasado no limita la acción y las nuevas ideas, ¿no? Esto es el límite que te ponen. Dicen, no, así se hace siempre, se ha hecho siempre y no tenemos resultados. Y eso es limitar, pues, la acción, limitar la creatividad. No, así se hace, así nada más. Te matan la iniciativa, te matan la creatividad. Así nos da resultados. Y queremos permanecer así, en el status quo, ahí nada más, ahí.
Las emociones no son silenciadas. Las emociones que muchas veces de ahí son producto para que alimentan la creatividad, ¿no? Todas las emociones que podamos tener. Ahí va con la pasión, ¿no? Estamos incentivados, motivados, estamos emocionados. Y eso no es silenciado, sino se usa también para alimentar la creatividad. Se utiliza tanto el pensamiento divergente, ¿no?, que es el pensamiento creativo del hemisferio derecho del cerebro, y el pensamiento convergente, que es lo contrario, ¿no?, de todo el cúmulo, de todas las alternativas para seleccionar adecuadamente cuál es la ideal. Ese es el pensamiento convergente, el hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces se aprovechan todos los perfiles del pensamiento, ¿no? Por eso cuando se forman equipos creativos, se va a poner personas que tengan pensamiento divergente y también colaboradores con pensamiento convergente. Y ahí estamos utilizando todos estos perfiles del pensamiento. Bien. Ahí hemos concluido con la sesión. ¿Alguna interrogante, alguna inquietud? ¿Alguna pregunta relacionado con esta segunda parte de las características de las organizaciones creativas? Bien. No, profe, ninguna pregunta. Como no hay preguntas, yo les voy a preguntar entonces. Vamos a ver aquí, me pregunto. Vamos a ver aquí. A Jackson. Sí, profe. Ya, la motivación. Solamente una organización que es creativa, ¿cómo es respecto a la motivación que le debe brindar al colaborador para fomentar esta creatividad? ¿Qué he mencionado yo al respecto? Porque la persona creativa tiene su motivación intrínseca, ¿no? Que a él le nace de adentro. Y la organización que es creativa, ¿qué debe hacer al respecto? ¿Cómo lo debe motivar si es una organización creativa? Ya he mencionado, ¿no? He hablado largo rato de eso, incluso mi experiencia personal. Y usted motivaba a a los demás empleados con su café, su pan, y pues que no siempre puede ser monetario ¿cómo se llama? El incentivo, ¿no? Ajá, el Sino incentivo, también claro. otro tipo de incentivo, un reconocimiento, un Y premio. también un reconocimiento. Claro, muy bien, Fátima. Profe, y no ser tan estricto también. ¿En qué sentido no ser tan estricto? Porque se Así, por quiere... ejemplo, cuando llegan, por ejemplo, a un trabajo tarde, ¿Cómo? hay jefes que descuentan así por llegar tarde. Ah, en ese sentido, claro, no se debe de castigar en ese sentido, claro. No quiere decir no ser estricto, sino ser flexible. Eso es parte de la organización creativa, ¿no? Ahí entra la flexibilidad, pero no quiere decir que no hay que cumplir con las normas lo establecido, sino que toda norma tiene su flexibilidad, y ahí viene la parte de la flexibilidad, ¿no? Ya, Jackson. Bien, y al respecto, pues, ¿no? Yo también les comento, por ejemplo, cuando yo era flexible, ¿no? En algunas normas. Y sentido, como les comentaba yo, cuando la primera vez que los encontraba durmiendo, yo los educaba, no los sancionaba. Entonces ahí aplico un poco, no ser tan estricto, sino la flexibilidad, porque hay que ser estricto, pero en buen sentido de la palabra. Luego, también cuando yo estaba en el regional, por ejemplo, tenía cargo. Entonces, ¿qué pasaba? Que la hora de visita antes era de 3,
la hora de visita a los familiares hospitalizados era de 3 de la tarde a 5 de la tarde. ¿Qué pasaba? A veces venían personas, pues no, fuera de esa hora, 5:30. Pero ¿qué pasaba? Que yo era, el reglamento lo decía bien claro, ¿no? 3 a 5. Pero dialogando con las personas que venían a visitar, me explicaban el motivo por qué llegaban a esa hora, que venían de otro lugar, venían de Paita, venían de Sullana, venían de Morropón. Entonces me dicen, no, una vez, pues, me dijeron, vengo de Talara, mira, recién voy llegando, me enseñaron los boletos. ¿Cómo yo no voy a ser flexible? Yo entonces los hice pasar, ¿no? Porque, imagínate, habían viajado tanto, habían llegado tarde, y no les voy a decir, no, no pueden porque ya se pasó la hora de visita. Entonces ellos se van a ir a Talara nuevamente sin haber visitado a su familiar, que de repente es el último día que lo van a ver. Nadie sabe. Entonces que yo era flexible. Miren, incluso con los usuarios, ¿no? Que ya les permitía el ingreso, ¿no? Como yo estaba ahí a cargo, entonces yo decía así, yo mismo los llevaba y a veces un poco que se molestaban, sobre todo las técnicas, ¿no? Que no es hora de visita, y yo le decía, yo le explicaba, ¿no? Y ya permitía que vean a su familiar, y eso sí les decía, por favor, guarden el silencio respectivo, solamente les voy a permitir unos 10 minutos para que ustedes estén con su familiar, y luego yo mismo los voy a acompañar a la salida, porque también hay que llevarlos, porque se puede prestar a muchas situaciones, ¿no? Que se vayan a ir por otro camino, tantas cosas que se ven ahora. Bien, entonces era el sentido así, eso estoy hablando hace más de 20 años, ¿no? Bueno, bien, gracias. Entonces, vamos a atención a la lista, por favor. A Caro Ojeda. Presente, profesor. Alama Castillo. Presente, profesor. Barrientos Valdés. Presente, profesor. García Peña. Presente, profesor. Guamán García. Presente, profesor. Nima Pasiche. Presente, profe. Peña Navarro. Presente, profesor. Cerrato Pupuche. Troncos Vicente. Troncos Vicente. Ahí está. Sí, profe. Troncos Vicente. Sí, profe, me escucha. Estoy llamando lista. Se ve que has dejado ahí el micro y te has ido. No, profe, presente. Lo que pasa es que como está azul, o sea, se ve en negro la pantalla, o sea, ya. no logro visualizar. Ajá. Ya, correcto. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, hemos terminado la sesión de creatividad del día de hoy. Bien, jóvenes, hay que seguirnos cuidando tanto de la pandemia como de la inseguridad. También les recomiendo, por favor, ponerse al día en sus pensiones respectivas, porque hay alta morosidad. Asimismo, ahorita vamos a finalizar esta sesión y los espero dentro de unos minutos, ahorita mismo, ¿no? Para pasar a experiencias. Vamos a estar solamente unos minutos en experiencias, darles unos alcances, ¿ya? Entonces cerramos aquí y pasamos a experiencias. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación a través del WhatsApp y la clase será hasta la próxima semana a través de este medio. Gracias. Nos vemos dentro de unos minutitos en experiencias. Gracias. Gracias.